Bienvenidos a mi canal de reseñas de películas. En este vídeo te traigo una reseña completa de la esperada película Rápidos y Furiosos 10. En esta reseña haré un breve resumen, analizaré la trama, los personajes principales, las increíbles secuencias de acción y mucho más. Descubre si esta película cumple con las expectativas de los fanáticos de la saga y si logra superar las entregas anteriores. En el año 2011, Dante Reyes, el hijo del narcotraficante Hernán Reyes, se interpone en el camino de Dominic, Dom Toretto y Brian O'Connor mientras intentan robar la fortuna de su padre. No obstante, Dom utiliza la bóveda para embestir el vehículo de Dante y lanzarlo al océano, aunque Dante sobrevive y juramenta vengarse de Dom. Tras llevar a cabo con éxito una misión para detener el proyecto Ares, Dom continúa criando a su hijo Brian, Little B, Marcos, junto a su esposa Letty Ortiz. Posteriormente, reciben la visita de Roman Pierce, Tej Parker, Ramsey, Ham Lu y la abuela de Dom, conocida como Abuelita Toretto, quienes se reúnen en familia. Luego de la reunión, el equipo es asignado a una nueva misión en Roma, donde Dom y Letty deciden quedarse atrás. Durante esa noche, Cypher, una ciberterrorista, se presenta en la casa de Dom después de haber sido traicionada por su propio equipo, el cual se ha aliado con Dante bajo amenaza de que este último asesine a sus seres queridos. Cypher advierte a Dom sobre el peligro que Dante representa para su familia. Al día siguiente, Little Nobody les informa que nunca asignó una misión al equipo. Al percatarse de que han caído en una trampa de Dante y sin poder comunicarse con los demás, Dom y Letty viajan a Roma para rescatar a su equipo. En la ciudad italiana, el equipo se encuentra encarcelado en un camión controlado por Dante, el cual contiene una bomba de tiempo a punto de explotar. Dom y Letty acuden en su ayuda, logrando detener el camión, aunque la bomba es lanzada por las calles, sembrando el caos en su camino. Durante este incidente, Little Nobody casi pierde la vida debido a una bomba que Dante había implantado en su automóvil. Sin tiempo para desactivar la bomba, Dom la lleva al río para evitar que alcance el Vaticano. A pesar de lograrlo, la bomba explota, causando una gran destrucción en la ciudad. Como consecuencia, Dom y su equipo son acusados de ser los responsables de la catástrofe y se convierten en fugitivos internacionales, mientras Letty es arrestada y el resto del equipo logra escapar. Ames, su nuevo líder de la organización de Mr. Nobody, los considera responsables del ataque y comienza a perseguirlos. En Los Ángeles, llega un equipo de fuerzas especiales para llevarse a Little B, quien se encontraba bajo el cuidado de Mia, la hermana de Dom. En ese momento, el hermano de Dom, Jacob, se une al equipo y los domina, separando a Mia y llevándose a Little B para protegerlo. Tess, la hija de Don Nadie, quien está convencida de la inocencia de Dom, utiliza el ojo de Dios para localizarlo en un bar. Tess revela la identidad de Dante y le advierte a Dom que Ames los persigue. Dom viaja a Río de Janeiro para enfrentarse a Dante, mientras Tess acude a la prisión donde está recluida Letty para herirla a propósito y asegurarse de que sea llevada a un hospital para ser atendida. Siguiendo las instrucciones de Dom, en Río de Janeiro, Dom se enfrenta a Dante y lo desafía a una carrera. Dos corredores callejeros, Diogo, un amigo de Dom, e Isabel Neves, la hermana de Elena Neves, la madre de Little B, a quien Cypher asesinó, se unen a la competencia. Durante la carrera, Dante revela que ha implantado bombas en los autos de los otros corredores y obliga a Dom a elegir a quién salvar. Diogo muere en la explosión, pero Dom logra rescatar a Isabel antes de que su auto explote. A continuación, Dom detiene su vehículo para ayudar a Isabel, mientras Dante se consagra como ganador de la carrera. Al día siguiente, Dom se dirige a una de las prisiones de Dante y descubre que su familia ha sido vigilada durante años. Dom recibe una llamada de Dante, quien amenaza con matar a su familia. Mientras tanto, Ames y su equipo son atacados por los mercenarios de Dante. Ames decide unir fuerzas con Dom para luchar contra ellos, mientras que Dom se enfrenta directamente a Dante. Sin embargo, resulta ser una trampa, ya que Dante ha secuestrado a Isabel.
Tess llega para ayudar a Dom, pero es herida por un francotirador contratado por Dante. Dante logra robar el Ojo de Dios y utiliza dicho dispositivo para perseguir a Brian en Portugal. Dom rescata a Isabel, mientras que Tess la lleva al hospital. Ames, reconociendo la inocencia de Dom, accede a ayudarlo. El resto del equipo de Dom descubre en Londres que sus cuentas bancarias han sido pirateadas, dejándolos sin dinero, a excepción de los dólares que Román había estado ocultando. Mientras buscan suministros, descubren que se ofrece una recompensa en efectivo millonaria a quien los encuentre a las autoridades. Sin más opciones, el equipo se ve obligado a buscar la ayuda de Deckard Shaw. Shaw, inicialmente renuente, accede a ayudarlos después de enterarse de que su madre es una fugitiva por haber ayudado a Dom. Mientras Dom se encuentra bajo custodia, Ames y su equipo son atacados por los mercenarios de Dante. Ames se une a Dom para luchar contra ellos, al tiempo que descubre que Ames ha estado trabajando secretamente para Dante desde el principio. El equipo de Dom descubre que sus cuentas bancarias han sido pirateadas y que Dante tiene el Ojo de Dios. Viajan a Portugal para detenerlo, pero Jacob y Little B son perseguidos por mercenarios. A pesar de dominar a los perseguidores en un principio, Dante logra secuestrar a Little B. Dom llega a Portugal para rescatar a su hijo y se enfrenta a los mercenarios restantes. Dante tiene el Ojo de Dios y planea destruir a Dom. La hija de Dom, Letty, se encuentra en una prisión hospitalaria secreta, recibiendo tratamiento por sus heridas, donde se encuentra con Cypher. Aunque inicialmente pelean, ambas mujeres deciden unir fuerzas al descubrir que se encuentran en la Antártida. Juntas, escapan y son rescatadas por Giselle, una antigua miembro del equipo de Dom que se había dado por muerta. Giselle les revela que Dante ha construido una instalación en el cráter de un volcán inactivo donde planea utilizar el Ojo de Dios para controlar y manipular la información global. El equipo de Dom, junto con Deckard Shaw y su madre, se reúne en la Antártida para enfrentarse a Dante y rescatar a Little B. Después de una intensa batalla, Dom logra derrotar a Dante y salvar a su hijo. Letty y Cypher se reconcilian y deciden trabajar juntas para proteger a Little B y al equipo de Dom. Finalmente, el equipo de Dom regresa a casa, donde son recibidos como héroes. Dom y Letty deciden retirarse de las misiones para centrarse en criar a su familia, mientras que los demás miembros del equipo continúan trabajando juntos en futuras misiones. Esta es mi opinión y evaluación de Rápidos y Furiosos 10. Una película que suena descaradamente como una colección de grandes éxitos de un artista exitoso. No solo se relaciona directamente con la gran franquicia Rápidos y Furiosos 5 en su narrativa, sino que constantemente recuerda otras películas de esta serie, ya sea a través de menciones directas o ritmos de acción diseñados para recordar momentos similares en películas como Rápidos y Furiosos 6 y 7. El guión de Dan Masseau, el director de Rápidos y Furiosos 5, Justin Lin, quien dejó la película después de diferencias creativas y cuya ausencia se siente en términos de coreografía de acción. Es como una serpiente que se muerde la cola, a menudo jugando como una parodia de la franquicia, más que una nueva entrada que navega sobre sus propias 4 ruedas. A pesar de que gira a través de piezas de acción agradablemente tontas, la mayoría de ellas animadas en gran medida por una actuación divertida de Jason Momoa, hay una familiaridad desesperada en todo Rápidos y Furiosos 10, que lo hace aún más como sobras recalentadas que antes. Según los informes, este es el comienzo de una trilogía que cerrará la serie. Esperemos que se les ocurra al menos una idea nueva en las próximas 2 películas. Quizás sea la forma aburrida en que el director Louis Leterrier trata a estos queridos personajes, pero las escenas iniciales de la película se encuentran entre las peores de las 10 películas, una sucesión de conversaciones sobre la familia, el legado y otros. Una cosa es que un personaje como Dom predique la importancia de la familia, pero otra cosa es que las notas de Charlie Puth se reproduzcan sobre las tomas diáfanas de él mirando imágenes fijas de prensa de Paul Walker. Había una oportunidad aquí para presentarnos a Dom el anciano. Después de todo, tiene 56 años,
pero parece que Vin Diesel y su equipo no tenían idea de cómo se ve eso, aparte de hacer que su tipo duro esté un poco melancólico. Hay una extraña construcción en las primeras escenas que utilizan parodiando a Dom diciendo constantemente familia. Esto resta valor a lo mejor de las entregas 5 y 7 al reducir a Toretto y su pandilla a sus características más evidentes. Nadie espera una gran profundidad de personajes en este punto, pero ¿realmente necesitamos tantas escenas de Dom gruñendo familia y luciendo preocupado cuando ve a su hijo? Rápidos y Furiosos 10 mejora enormemente cuando Dante Reyes de Momoa comienza su plan para torturar a Dom y su furiosa familia. Roman, Tej y Ramsey se dirige a Roma en una misión, pero es una trampa diseñada por Reyes, el hijo de Hernán Reyes, quien fue asesinado cuando Dom y compañía abrieron una caja fuerte en Río en Rápidos y Furiosos 5. Dante dice repetidamente que no quiere matar a Dom, quiere que sufra. Aparentemente, esto implica un elaborado plan para incriminar a la pandilla como terroristas después de que una bomba explote en la capital italiana. Después de tantas películas, al menos desde que Vin y La Roca se separaron, esto es solo una forma de dividir al equipo. Roman, Tej, Ramsey y Han huyen a Londres, donde se encuentran, por supuesto, con Yao. Letty termina capturada y solo la hija de Mr. Nobody, Tess y Cypher pueden rescatarla, y esa sinopsis abarrotada ni siquiera incluye a John Cena, Jordana Brewster, Daniela Melchior, Helen Mirren, Rita Moreno o Alan Ritchson. Es una carrera callejera llena de gente de un éxito taquillero. Sin embargo, todas estas caras famosas tienen muy poco que hacer. Las bromas de Roman y Tej nunca se han sentido más agotadas. Moreno y Mirren tienen cada una escena de apoyo a Dom que suena como si las hubiera escrito una inteligencia artificial. Cena queda atrapado con Perry en un viaje por carretera torpemente concebido y ejecutado. Solo Tyrone y Rodríguez realmente se divierten en su trama secundaria, peleando en una de las mejores escenas de combate de la película. En su mayor parte, es el espectáculo de Dom y Dante, y la película es más efectiva cuando chocan las muy diferentes personalidades de Diesel y Momoa en la pantalla. Diesel parece más estoico que nunca, mientras que Momoa juega en la última fila, luciendo como un psicótico extravagante en cada escena. Es como un niño gigante en el cuerpo de un superhéroe, sacando la lengua y saltando alegremente hacia el caos con un "aquí vamos". La película comienza con una reutilización de una de las escenas más famosas de la franquicia de Rápidos y Furiosos 5, solo que ahora se inserta a un Momoa envejecido en la acción que los fanáticos recordarán. Es como si esa idea emocionante se convirtiera en la fuerza creativa detrás de toda la película. Alguien hizo una lista de las mejores escenas de acción en un pizarrón y luego se preguntó cómo la energía de Dante, interpretado por Momoa, podría cambiarlas. A veces funciona. Una escena de carrera de resistencia en Río captura esa energía más arraigada de cuando la serie se trataba realmente de personas conduciendo rápido en lugar de desafiar la física. Hay un avión que deja caer un automóvil nuevamente y arpones con cables en el extremo. Incluso cuando la acción tonta funciona, es difícil evitar sentir que todo Rápidos y Furiosos 10 es un eco de algo que ya has visto antes y que a menudo se hace mejor con un director que comprende mejor el trabajo de acrobacias y la geografía de la acción que el mediocre Leterrier. No ayuda a que la película a menudo se vea mal representado en términos de efectos visuales, con los actores claramente frente a fondos de pantalla verde más obvios que antes. Esto reduce las apuestas cuando claramente estamos viendo algo que son más efectos visuales que trabajo de acrobacias. Todo este enfoque de un bis de una banda de rock con nuevos fuegos artificiales se vuelven aún menos perdonable debido a dónde termina Rápidos y Furiosos 10, o más bien no termina. Sin entrar en detalles, Diesel ha revelado que esta es la primera parte de una trilogía que concluye la franquicia. Y esta información probablemente se filtró antes del estreno para suavizar el impacto de una película taquillera sin un final. Estoy hablando de un clímax al estilo de Avengers Infinity War. Aquí los personajes se dan por muertos, en peligro y aún divididos. Podría decirse que el recorrido de esta película por el carril de la memoria no lleva a ninguna parte.
lo que obliga a los fanáticos a esperar la satisfacción. Esto hace que Rápidos y Furiosos 10 sea menos una victoria y más una ruidosa y costosa aceleración de motores que ni siquiera ha cruzado la línea de meta. Simplemente añade a la sensación de que no se trata tanto de la familia o de la diversión como de las finanzas. Y hasta aquí llega mi reseña de Rápidos y Furiosos 10. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la 10ª entrega de esta emocionante franquicia. No olviden dejar sus comentarios sobre la película. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido relacionado con el cine y las películas de acción. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.